Hola a todos, en este video vamos a hablar de la fuerza, algunas generalidades, conceptos que nos llevarán a entender posteriormente las leyes de Newton. Definición. La fuerza se define como la acción que se puede realizar sobre un cuerpo para dos cosas. Primero, para cambiar su estado de movimiento. Es decir, si el cuerpo está en reposo, es necesario aplicar una fuerza para que éste se ponga en movimiento. Por ejemplo, esta caja se encuentra en reposo. Si deseamos que se empiece a mover, es necesario aplicar una fuerza. De no aplicarse, pues simplemente la caja no se mueve. Entonces aquí observamos que cuando se aplica una fuerza, el objeto se empieza a mover y a mayor fuerza, más se mueve. Entonces, en primera instancia hemos cambiado su estado de movimiento porque estaba en reposo y al aplicar una fuerza se empezó a mover. Ahora, tenemos un objeto que se mueve a una rapidez o velocidad constante. Aquí tenemos un valor aproximado de 32,1. Si deseamos que ese objeto aumente su velocidad, es necesario aplicarle una fuerza. Entonces observamos que mientras se le aplicó la fuerza, la rapidez aumentó hasta 38. Si por el contrario lo que deseamos es disminuir su velocidad, también tenemos que aplicar una fuerza, pero en sentido contrario. Observamos cómo la rapidez va disminuyendo gradualmente. Y de esta manera, la velocidad ha cambiado. Ahora, el objeto que está en movimiento puede ser que también se requiera detenerlo. Entonces, es necesario aplicar una fuerza para que el objeto se detenga por completo. Entonces, como podemos ver, si queremos que el objeto se ponga en movimiento, aumente su velocidad, hay que aplicarle una fuerza, lógicamente. Pero si queremos que se detenga, si queremos que disminuya su velocidad, también habrá que aplicarle una fuerza. La segunda consecuencia que puede tener la aplicación de una fuerza es la de deformar un objeto. Se pueden entonces, por ejemplo, aplastar una lata, se puede, por ejemplo, aplastar un auto al aplicar una fuerza muy grande, se puede arrugar una hoja de papel, hay que aplicar una fuerza. En todos esos casos simplemente se está deformando el objeto, no necesariamente se está haciendo mover. También sucede con los objetos elásticos como los resortes, que si queremos hacer una deformación significa estirarlo o contraerlo. Por ejemplo, si yo deseo estirar este resorte, debo aplicar una fuerza que es la que se muestra aquí en color naranja. Y si quiero que el resorte se estire más, pues tendré que aplicar una mayor fuerza. Si por el contrario deseo que el resorte se contraiga, también debo aplicar una fuerza. Entonces, es una segunda consecuencia que podemos tener de la fuerza. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que si deseamos que exista una fuerza sobre la caja, debe haber un cuerpo que la esté ejerciendo. Es decir, que sobre esta caja no se va a aplicar una fuerza de la nada. Necesariamente este otro cuerpo tiene que aplicarla. De lo contrario, no sería posible que existiera. Esta caja no recibirá una fuerza a menos que el otro cuerpo, que es el muñeco de la simulación, le ejerza esa fuerza. Entonces podemos decir que la fuerza siempre va desde un cuerpo hacia el otro. Sucede igual para cualquier otra situación. Si se lanza un objeto es necesario que alguien esté ejerciendo la fuerza para lanzarlo. Si queremos que un objeto se detenga es necesario que otro objeto le haga una fuerza para detenerlo. Clasificación. La fuerza puede ser clasificada en dos tipos principalmente. Por un lado está la fuerza de contacto, que es cuando el cuerpo que ejerce la fuerza necesariamente debe tener contacto, debe tocar al cuerpo sobre el que se está ejerciendo la fuerza. Por ejemplo, este niño que empuja necesariamente debe tocar la caja, debe tener contacto con la caja para poder empujarla y ejercer una fuerza. De lo contrario, no sucedería. O debe también alarse la cuerda, debe tocarse entonces a través de la cuerda para que exista una fuerza que pueda mover la caja. De lo contrario, no existiría tal fuerza. Entonces, es necesario siempre tocar el objeto sobre el que se desea realizar una fuerza. Pero existe otro tipo de fuerza que no es necesario que se toque
y son las fuerzas a distancia. Algunos conocen estas fuerzas también como fuerzas de campo y es, por ejemplo, la fuerza gravitacional, la fuerza de atracción. Esto sucede debido a la existencia de masa, que cual habla la ley de gravitación universal, y básicamente el Sol mantiene a los planetas a su alrededor debido a la gravedad que ejerce sin necesidad de tocarlos. Entonces pueden estar a miles de kilómetros, pero se mantienen con una fuerza sin necesidad de tocarse. Esto sucede por el campo gravitacional generado por el Sol. La Tierra, por supuesto, también ejerce una gravedad, ejerce una fuerza para mantener a la Luna orbitando a su alrededor y de paso nos mantiene a nosotros sobre su superficie, lo cual se evidencia muy fácil en la caída libre cuando un objeto sin necesidad de estar tocando el suelo es atraído hacia él. Otro ejemplo sería el magnetismo. Los objetos magnéticos, debido a su composición de hierro, níquel o cobalto, pueden tener una atracción o repulsión sin necesidad de tocarse, tal como se aprecia en la imagen. En este caso, a su alrededor hay campos magnéticos que se encargan de la atracción o repulsión, sin necesidad, repito, de tocarse. Otro ejemplo son las fuerzas eléctricas. En este caso, observamos cómo las cargas positivas y negativas se atraen y entonces genera también atracción entre los cuerpos sin necesidad de tocarse. Esto sucede porque alrededor hay campos eléctricos. Medición. Para medir la fuerza, primero hay que tener en cuenta que la fuerza es medida en Newton, representado con una N mayúscula, y el instrumento por excelencia para medirlo es el dinamómetro. El dinamómetro simplemente es un artefacto que en su interior tiene un resorte, el cual se conecta a algún tipo de alambre o algún tipo de varilla, de la cual se puede suspender el objeto sobre el cual queremos medir la fuerza. En general, lo que tenemos es que el dinamómetro está graduado y dependiendo de cuánto se estire el resorte, pues dará una indicación de la fuerza. El dinamómetro funciona bajo el principio de la ley de Hooke. En este principio se expresa que un resorte se estira o elonga de acuerdo a la fuerza que se le ejerce. Una mayor fuerza implica una mayor elongación. Entonces, si suspendemos una masa pequeña, que son 50 gramos, que podemos observar que la masa desciende hasta esta elongación, que son aproximadamente 30 centímetros. Si por el contrario suspendemos una masa más grande, podemos esperar que la elongación también sea más grande. Y si finalmente ponemos una masa mucho más grande, pues es de esperarse que la elongación también sea mucho más grande. Bajo este principio funcionan los dinamómetros y ellos están calibrados para indicar de acuerdo a cuánto se estiran la fuerza que les fue ejercida.